Plus, Canal Multimedia, presenta Contrafirma, con Vicente Solís Arana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Transmitiendo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria. Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a su programa Contrafirma. Programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo en nuestras instalaciones de la Avenida Universidad 2219, justo aquí a un costado de la ciudad universitaria. Hagan contacto con nosotros. Los medios son www.colegiocivilunam.com.mx y en nuestra página del Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la UNAM. Para el Colegio de Profesores de Derecho Civil ha sido siempre una buena costumbre dar gracias a las personas que hacen que este proyecto del radio se haga una realidad. Damos gracias al doctor Enrique Luis Graue Vichers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también damos gracias de manera muy especial al primer civilista de la facultad, al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Amigos, el día de hoy tenemos para ustedes un programa muy interesante. La orden del día es la siguiente. Como punto primero, tenemos nuestra cápsula de Conoce a tus profesores. Y como plato fuerte de esta noche, el tema especial del día de hoy es la Constitución de la Ciudad de México. Para dar inicio a nuestro programa y una vez que ha quedado claro el camino, iniciamos con nuestra cápsula de Conoce a tus profesores. Damos la palabra a la licenciada Andrea Saraí Suárez Bermúdez. Ella es una joven estudiante de Derecho que recién se acaba de titular con mención honorífica. Se encuentra con nosotros un excelente profesor, Jorge Antonio Ibarra Ramírez. Él es originario de la Ciudad de México. Fue egresado de nuestra máxima casa de estudios de la Facultad de Derecho, donde también cursó, además de la licenciatura, una maestría en Derecho Fiscal y actualmente se encuentra doctorando en Derecho. Por favor, dense la oportunidad de tomar clases con él. Actualmente, él imparte clases de contratos civiles, Derecho Familiar y Derecho Sucesorio. Afortunadamente, estas dos materias ya se encuentran separadas, por lo que podemos profundizar en estas dos materias. Asimismo, lo encuentran también en la especialidad en Derecho Hereditario y Procesal Familiar. Asimismo, como yo tuve la fortuna de tenerlo en el curso superior de posgrado, también lo tenemos ahí con materias en Derecho Familiar. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Un excelente profesor, a quien tuve el honor de cursar con él. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Este es nuestra cápsula de Conoce a tus profesores. Sigan por favor muy de cerca a mi querido amigo Jorge. Pues el tema de hoy, jóvenes amigos que están aquí en la mesa, además de Jorge que ya nos hicieron favor de presentarlo, gracias Andrea, tenemos el honor, es un honor verdaderamente para mí, recuperar una gran amistad de hace mucho tiempo, al doctor Javier Romo Michaud. Javier nació en la Ciudad de México, para que vean nada más, La licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, pues sí,
en la Universidad Nacional Autónoma de México. La especialidad fue en constitucional y en administrativo. La maestría fue en Derecho la primera y la segunda en Filosofía. Y el doctorado en Derecho. Todo, y suena muy fácil, con mención honorífica. Es profesor de nuestra universidad hace más de 29 años en el sistema escolarizado, pero en el SUA hace más de 9 años y en el posgrado más de 10 años. En la universidad también ha sido consejero técnico, maestro, y pues desde luego cuando la gente es muy brillante pues se los quieren llevar a otras escuelas, ¿verdad? Ha dado clases en otras universidades como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana o a la Universidad Anáhuac. Desde luego que es una eminencia internacional, no solo nacional. Ha tenido algunos cursos en el extranjero, por ejemplo en la Fundación Naumann del Partido Liberal Alemán, en donde se especializó en campañas políticas. Aquí en México, en el gran instituto INAP, hizo un diplomado en prácticas parlamentarias. En su vida profesional se ha distinguido por ser director jurídico y asesor jurídico en el Senado, o como magistrado en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, como asesor jurídico directamente en Pemex con el director anterior, y actualmente es asesor del director en la Comisión Federal de Electricidad. Javier, un honor, muchas gracias y bienvenido. Qué amable, querido Vicente, gracias por esta invitación y por tu generosa presentación tan amable. Un saludo a todos. Pues arrancamos. El tema especial de esta noche es la Constitución de la Ciudad de México. Muchas gracias, Vicente. Pues como todos sabemos, recientemente se acaba de promulgar el 5 de febrero de este año la nueva Constitución de la Ciudad de México, que se compone de 71 artículos permanentes y 39 transitorios, estableciendo una entrada en vigor para el próximo 17 de septiembre de 2018, excepto por lo que respecta a la materia electoral, que ya entró en vigor al día siguiente de su publicación. Esta nueva Constitución ha sido pues muy aplaudida por algunos y también criticada por otros. Yo personalmente me gustaría plantear mi opinión muy respetuosa pero crítica desde un aspecto, de un ámbito estrictamente jurídico, académico, no político ni mucho menos partidista. Yo dividí mi opinión en 3 partes que iré a lo largo del programa comentando conforme se vaya desarrollando, pero la primera tiene que ver con la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, que reformó el artículo 44, entre otros, de la Carta Magna, para cambiar la naturaleza jurídica, más bien el nombre de lo que era el Distrito Federal por Ciudad de México. Sin embargo, a mí me parece que esta reforma pues tiene un carácter populista, poco válido jurídicamente, porque no veo yo la conveniencia ni la ventaja de haber cambiado tan solo la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México, porque es una reforma que ignora la historia de lo que es un distrito federal. El modelo federalista que tenemos en nuestro país se copió de los Estados Unidos de América cuando las 13 colonias se fundaron como una federación, y justo se dio la discusión de que ningún estado de la Unión, de las colonias, fuera más que otro, y que para eso la sede de los poderes federales no estuviera en uno de los estados, porque eso le iba a dar una automática ventaja sobre los demás. Y por eso Virginia y otro estado, Maryland, se dieron un poco de terrenos al lado del Potomac y se creó el Distrito Columbia de Washington en 1790, para que no un estado que fuera muy poblado, fuera más que otro menos poblado, o más rico o más grande que otros, para que todos los estados fueran iguales en la federación. La sede de los poderes federales recaía en un distrito federal, y este modelo se copió en México. La Constitución decía, antes de esta reforma que mencioné, que el Distrito Federal era la sede de los poderes federales, la capital de la República y una entidad federativa. Y ahora la Constitución dice exactamente lo mismo, pero le cambió nada más Distrito Federal por Ciudad de México para poder tener una Constitución. Porque se decía, un distrito federal no puede tener constitución. Teníamos un estatuto de gobierno muy semejante estructuralmente a la Constitución Federal. Yo no le veía ningún problema a ese esquema, pero se quiso cambiar la denominación para también tener alcaldías en vez de jefaturas delegacionales, y yo no acabo de entender qué se gana. La ventaja de esa reforma, de la que derivó crear un constituyente, del que ya hablaremos, y una nueva Constitución. Mi querido Javier,
pues pones los puntos sobre las IES. La mayor parte de las personas que nos escuchan allá afuera son alumnos que nos siguen, alumnos universitarios de nuestra facultad principalmente, y me gustaría hacerte dos preguntas de acuerdo a la intervención que acabas de hacer. La primera, y es muy sencilla, ¿qué es una constitución? Pero también otra segunda pregunta te haría, después de que nos hicieras favor de contestar. La segunda sería, ¿es necesario una constitución para la vida de un pueblo, de una ciudad o de un estado? Muchas gracias. Mira, esta pregunta que haces es muy provocativa y admite muchas respuestas dependiendo del enfoque. Me voy a permitir señalar qué entiendo yo por una constitución desde la óptica estrictamente de la teoría del derecho. Una constitución no es otra cosa, en palabras sencillas, que una norma jurídica supralegal. Es ontológicamente una constitución una norma jurídica, como cualquier otra en principio, pero tiene una característica que no tiene ninguna otra, y es que está por encima de todas. Principio de supremacía constitucional. Es la norma fundante que sienta las bases elementales del Estado, de la cual se deriva todo el orden jurídico del Estado, que tiene la forma de un sistema estructurado, jerárquicamente organizado, interconectado, interrelacionado, y por su contenido, pues sabemos que se divide en dos partes: las garantías individuales y, por otro lado, la estructura, organización y funcionamiento del Estado. Desde ese punto de vista, la Constitución, pues, estructura la convivencia diaria de las personas. ¿Es necesaria una Constitución? Es decir, desde el punto de vista jurídico, bien lo dices, es la norma suprema. Pero para la gente del día a día, ¿es necesario tener una Constitución? Por supuesto que es fundamental, es muy importante en el Estado moderno. Habría que, no es el caso ni daría tiempo de hablar de la historia del constitucionalismo en el mundo y en nuestro país, pero no siempre la forma de organización política del ser humano no siempre ha tenido la complejidad de hoy y el grado elevadísimo de desarrollo que ha tenido a través de los siglos, resultado de guerras y de luchas enormes que la humanidad ha dado para llegar a algo tan sofisticado y complejo como es el Estado moderno, que algunos ubican a partir de la Revolución Francesa con ciertos antecedentes previos en la Paz de la Westfalia, pero que es claro que el Estado moderno requiere de una constitución, se requiere de un orden jurídico que contenga el poder de la autoridad frente al gobernado, que garantice los derechos fundamentales como contenido de las garantías individuales y medios jurídico-procesales e incluso defensa no jurisdiccional de dichos derechos humanos, y por otro lado también que diseñe, está de moda hablar de la ingeniería constitucional, que diseñe el proyecto político para estructurar a los órganos del Estado. Desde ese punto de vista, decías muy bien al principio del programa que la Constitución, por lo menos a nivel de escuela, la estudiamos en dos grandes bloques. El bloque de los derechos humanos, que ahora se conoce, y el segundo, que es la estructura de este gobierno, ¿no? Es correcto. En el caso de la Constitución de la Ciudad de México, ¿es así? Mira, mi opinión es que un distrito federal, repito, conforme a la teoría del federalismo en el que se basa nuestro sistema jurídico, me refiero al de nuestro país, no sería fundamental, no sería necesario. ¿Cuántos años pasaron desde 1929 que se creó el Distrito Federal sin constitución? Porque se dice que un distrito federal no puede tener constitución, pero es un artilugio jurídico cambiarle el nombre por Ciudad de México para que ahora sí tenga constitución en vez de estatuto de gobierno, y yo no veo la ventaja, repito, sigue siendo una entidad federativa. Por ahí llegué a escuchar incluso a supuestos abogados, que yo no sé cómo lo perciban, pero yo no estoy de acuerdo, que hablaron de que la Ciudad de México ya era el estado 32. A mí me parece un dislate. Hay que leer el artículo 44 con calma, analizarlo bien, y no es un estado, es una entidad federativa. La Ciudad de México, como lo era el Distrito Federal, es la capital de la República, como lo era el Distrito Federal, y es la sede de los poderes federales, por la razón histórica que expliqué, cómo surgió el Distrito Federal en Estados Unidos, como lo era el Distrito Federal. De la misma manera, yo no veo la ventaja, yo no creo que sea necesaria una constitución para la Ciudad de México, puesto que el Distrito Federal tenía un estatuto de gobierno que tenía lo necesario desde el punto de vista constitucional y nunca hubo ningún problema con aquel sistema. Me parece que es un tema de cambios de denominación que poco abonan al orden jurídico mexicano.
pues qué luz al camino nos ha dado Javier, porque evidentemente ya les habíamos presumido desde el principio que tiene una formación constitucionalista, ¿no? Además de ser un extraordinario profesor de la Facultad de Derecho. Muchas y por gracias, eso querido. lo presumimos muchísimo. Gracias, querido Vicente. Pues ha puesto realmente muy clara la parte de la Constitución. Quiero decirles que vamos a ir tratando ya quizá un poco por partes de lo que se refiere a la Constitución de la Ciudad de México, pero vamos a hacer un corte muy breve para regresar y ya entrarle quizá a algunos temas ya más específicos que se contemplan de manera directa en esta nueva Constitución. Les recuerdo, queridos amigos que están escuchando ustedes el programa Contrafirma, programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Regresamos en unos momentos. Continuamos en Contrafirma con Vicente Solís Arana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Conversar, escuchar, transformar. En la calle el acoso. Si unos y otras nos pusiéramos en el lugar de la otra persona, seguramente podríamos acompañarnos y cuidarnos más solidaria y más lúdicamente, ¿no? Aquí estamos otra vez. Aquí estamos para seguir hablando sobre las temáticas de género. Es necesario, es urgente, es indispensable para todas y todos. Dicen por ahí que la gente privilegiada jamás se da cuenta de las injusticias. Un grupo nace sin poder y el otro grupo nace con poder, y eso determina todas las relaciones sociales que vas a hacer en tu vida. Las mujeres mayores creo que enfrentan muchos más problemas. Tejiendo Género, tercera temporada. Escúchanos a las 13:30 horas por el 96.1 de FM. 15 minutos diarios de lunes a viernes. Invitan el Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM. Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa. De las primeras letras del guión a la proyección de la última copia, las mejores escenas de acción suceden detrás de la pantalla. Toma 46. El cine en voz de sus creadores. Un programa de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Escúchalo los martes y jueves a las 2:15 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Te invitamos a disfrutar de los mejores platillos sonoros. Buffet Babel. Tenemos ingredientes de la más alta calidad. Cine. Ciencia. Temas de género. Literatura. Entrevista. Filosofía. Danza. A punto de turrón. Ecología. Medio ambiente al gusto. Cuentos. Música en abundancia y mucho más. Buffet Babel. Todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar. De lunes a viernes, a partir de las 13 horas, acompaña tus tardes con nuestra programación. Lleva un pedacito de una rica variedad de pequeños bocados con los que quedarás mentalmente satisfecho para la construcción del pensamiento. Ideas de todos los sabores. Buffet Babel. Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel. Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Buen provecho. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Continuamos en Contrafirma con Vicente Solís Arana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Transmitiendo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria. Regresamos. Estamos con ustedes en el programa Contrafirma. Un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones ubicadas en la Avenida Universidad 2219, aquí justo a un costado de la ciudad universitaria. Amigos, hagan contacto con nosotros. www.colegiocivilunam.com.mx y en nuestra página de Facebook,
Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues en el primer bloque nos dejó Javier muy emocionado, ¿no? Con mucha convicción diciendo sus ideas respecto a la Constitución. Pero creo que hay todavía más de dónde sacar a esta Constitución. A mí me da la impresión que son quizá buenos deseos para muchas cosas. Quisiera ser positivo respecto a su contenido, pero ya en concreto, queridos amigos, ¿qué les parece el contenido de la Constitución de la Ciudad de México? Bueno, yo comparto la opinión del doctor Javier Romo Michaud en cuanto a lo que acaba de mencionar. El contenido de la Constitución de la Ciudad de México, que se promulgó precisamente el día que la Constitución Federal cumplía el centenario, en su artículo primero dice exactamente lo que acaba de mencionar nuestro querido profesor. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. En consecuencia, no puede, como él lo afirmaba, ser un Estado. Y como todas las constituciones de todas las entidades federativas, la Constitución Federal está por encima de las constituciones de los estados, y en su numeral 5 del artículo primero dice: las autoridades de la ciudad ejercen las facultades que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y desde luego todas aquellas que no estén expresamente concedidas a los funcionarios federales y las previstas en esta Constitución. Dentro de la Constitución local de la Ciudad de México, vemos que también contempla ya normas que están previstas en nuestra Carta Magna. Así vemos, conforme a las reformas del 10 de junio del año 2011, al artículo primero constitucional, que menciona que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Después se refiere a las normas relativas a los derechos humanos, de la interpretación conforme y al principio pro persona, dando la protección más amplia a las personas y aplicando para ello todas las normas, ya sea de la Constitución, normas de los estados, jurisprudencias o bien normas de carácter internacional, convenciones o tratados internacionales y su jurisprudencia. Y que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que cumplir. Aquí vemos en el artículo 4 de la Constitución que dice: principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos, coincidiendo con el artículo primero constitucional. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales locales. Los derechos humanos en su conjunto forman el parámetro de regularidad constitucional local. Entonces vemos que esta Constitución, dentro de su contenido y dentro de los artículos que la contienen,
contempla normas de carácter jurídico, aquí en este caso hechas por el constituyente de la Ciudad de México, como norma suprema dentro de la Ciudad de México, y algunas normas, desde luego, vienen a ser repetitivas, tanto en las previstas en la norma suprema constitucional federal, como en las convenciones internacionales y también en leyes federales y locales. Por ejemplo, en el capítulo 2 de los derechos humanos, en el artículo 6, en el inciso D, que se refiere al derecho de las familias. Aquí sí es muy importante y se le da un reconocimiento al constituyente de la Ciudad de México, porque al igual que lo hace la Constitución Federal, le da la importancia que debe de tener todas las familias que integran la Ciudad de México. Acaba de ser aquí en la Facultad de Derecho, en el mes de octubre y noviembre, el 19 Congreso Internacional de Derecho Familiar, y su lema fue: la familia es para siempre, porque la familia y las instituciones es la base de la sociedad. Y aquí dice en el numeral 1, se reconoce a la familia la más amplia protección en su ámbito individual y colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad, por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, valores culturales, éticos y sociales. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos y protegidas íntegramente por la ley y apoyadas en su tarea de cuidado. Se implantará una política pública de atención y protección a la familia de la Ciudad de México. Hay que hacer notar que esto está contemplado en el artículo 4 constitucional, en el párrafo primero infine, así como en los tratados internacionales, entre ellos la Declaración de Derechos Humanos en su artículo 16, numeral 3, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 10, numeral 1, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, artículo 17, numeral 1, y protocolo adicional de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Asimismo, en el Código Civil, en el artículo 138 ter, que regula por primera vez también a la familia. Estos preceptos legales de convenciones y tratados internacionales se refieren a que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tienen derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Dice, los estados partes en el presente pacto se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia. Y así por el estilo, todas estas convenciones. Hay que resaltar que no existe una definición uniforme sobre familia, porque esto varía, desde luego, tanto a nivel internacional como local o en las mismas regiones, donde la Organización de las Naciones Unidas reconoce que cualquiera que sea la forma de organización de una familia se debe de proteger. Entonces aquí vemos que la Constitución local de la Ciudad de México contempla efectivamente la protección, la organización, el desarrollo, en todos los aspectos que debe de darse a una familia como norma constitucional, pero esto, bueno, ya está señalado desde luego en la Constitución Federal, ya está señalado en tratados internacionales y convenciones,
y ya está señalado hasta normas, en este caso, como nosotros pertenecemos al Colegio de Profesores de Derecho Civil, pues en el Código Civil para el Distrito Federal, que todavía sigue llamándose para el Distrito Federal. Muy bien, Jorge. Muy interesante. Me gustaría también escuchar la opinión de nuestro querido amigo Javier. Javier, te haría dos preguntas, un poquito retrocediendo a la reforma esta de el 10 de junio del 2011 en la Constitución sobre los Derechos Humanos, y me gustaría saber también tu opinión, cómo deben de convivir estas dos constituciones, la federal, la que siempre estudiamos y que ha tenido algunas reformas, pero que fue la que estudiamos en la escuela, y ahora esta nueva constitución de la Ciudad de México, para después entrar ya en temas un poco más específicos. Javier, por favor. Muchas gracias, estimado Vicente. Pues mira, la pregunta que haces es muy interesante porque esto ya fue materia de controversia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal, ya se pronunció al respecto hace muchos años, cuando llegó a haber diferencias entre constituciones de los estados y la Constitución Federal. Debido al carácter progresivo de los derechos humanos, es decir, que estos siempre van a avanzar pero no pueden retroceder, la Corte al final reconoció que una constitución estatal puede ir más allá de los derechos que otorga la Constitución Federal. Pero los derechos humanos. Es correcto. Okay. Esto sucedió con Oaxaca, con Veracruz, con San Luis Potosí, que son estados que tienen constituciones relativamente recientes de las últimas décadas. Y entonces, por ejemplo, Oaxaca tiene toda una regulación de los derechos de los indígenas, dado que por su composición étnica, pues tiene todavía fuertes componentes sociales de este grupo socialmente vulnerable. Y entonces se planteó, bueno, ¿qué pasa? ¿Hay una colisión normativa o qué sucede con el orden jurídico? La jerarquía de la que habló el maestro Ibarra, que tiene toda la razón. Bueno, pues la Corte ya dijo, bueno, la Constitución Federal establece el mínimo minimorum, digamos, porque además todas las constituciones fueron hechas pues copiando el modelo, el esquema general de la Constitución Federal. Eso sería en cuanto a la pregunta que tú planteas. O sea, bienvenidos los derechos humanos. Sí, por supuesto. Yo creo que sería antidemocrático enojarse o quejarse de los derechos humanos. Eso no estaría nada bien. Además, bueno, esta Constitución de la Ciudad de México trata de ser de vanguardia. Yo celebro que pues sean optimistas y traten de establecer pues derechos aspiracionales que parecen más bien retóricos y que se ven casi imposibles de cumplir, que siguen modas y tendencias en muchos temas, ciudad incluyente, ciudad de medio ambiente, ciudad de muchas cosas que plantea que... Resiliencia. Sí, caray, una serie de temas que yo creo que ni entendieron, hicieron una ensalada espantosa, pero difícil de cumplir. Pero pues como modelos aspiracionales pueden ser válidos en una constitución, yo no digo que no, y siempre será bienvenida la idea de proteger un derecho humano, porque además van por generaciones progresando, y qué bueno que esta constitución trate de estar a la vanguardia en eso. Lo que no me gusta es la demagogia, lo que no me gusta es engañar y generar falsas expectativas a la gente de que porque está en la Constitución de la Ciudad de México, y aquí los refugiados y los hasta los del Islam y todo mundo, ¿no? Y además reiterativa, que no discriminar por ninguna razón, y luego por esto, por lo otro, por aquello, y una serie de reiteraciones ociosas, absurdas y discordantes totalmente. No me gustó eso a mí en lo particular. Y en el caso de las constituciones, ¿cómo le vamos a hacer? Ahora, para efecto de la constitución, primero estudiarla. Eso pues sí, sin duda, siempre que hay una reforma, el derecho cambia todos los días. El derecho es vida y la vida cambia, decía Oliver Wendell Holmes. Sí. A mí lo que me llama mucho la atención, estimado Vicente, es lo siguiente. Hace muchos años, en los años 80, hubo una vieja controversia entre el maestro Ignacio Burgoa y Porfirio Muñoz Ledo, quien, por cierto, fue uno de los constituyentes de la Ciudad de México. Ahí está su firma, sí. Y dieron un gran debate jurídico de enorme altura, en donde el maestro Burgoa le dijo con mucha claridad a Muñoz Ledo: ¿por qué quiere usted una nueva constitución para el país? Porque en ese tiempo Muñoz Ledo proponía una nueva constitución para México. ¿Qué ya no propone usted? ¿Que ya no seamos una república? ¿Propone usted que seamos una monarquía y ya no tener un gobierno democrático? ¿Propone usted que ya no haya garantías constitucionales? ¿Qué propone usted que sea distinto, que amerite una nueva constitución? Porque si Muñoz Ledo respondió, no, claro, que siga siendo una república representativa, popular, democrática, federal, por voto dirigentes electos por voto directo, secreto, etcétera, universal. Bueno, entonces, ¿para qué quiere usted una nueva constitución si lo fundamental va a ser lo mismo? Mejor proponga reformar la que hay.
porque no se justifica la necesidad de una nueva Constitución si no vamos a cambiar los temas fundamentales de la Constitución. Y me parece que hay que rescatar esta opinión sabia del maestro Burgoa. Sin duda. Y aterrizando más en la parte de nuestro colegio de civil y familiar, a mí me causan algunas dudas, cómo se va a tener que adecuar el Código Civil a estas nuevas ideas. Mi querido Jorge, ¿qué hacemos con el código? Bueno, mira, analizando la Constitución de la Ciudad de México, yo quiero resaltar el programa anterior que tuvimos, que hablaba sobre la alienación parental como forma de violencia, es decir, el querer un padre que tiene el ejercicio de la guardia y custodia de niños, niñas o adolescentes, y que desde luego tratan de destruir todo lazo de afectividad para con el padre o la madre que no tiene la custodia. Aquí en el artículo 11, en el inciso D, que habla sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dice: las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderán los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral. También garantizarán su adecuada protección a través del sistema de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México. Y en el numeral 2 habla: la convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. Vemos que esta convivencia, y aquí sí, al ponerlo como una norma suprema dentro de la Ciudad de México, existen padres o madres que no ejercen la guardia y custodia y que están siendo violentados en cuanto a que no les permiten ese derecho de convivencia, ya sea por el padre, o bien ejercen por el padre que tenga la guardia y custodia o la madre, o bien ejercen esa alienación parental, no nada más ellos, sino sus familiares, para destruir ese lazo de afectividad, de amor que debe de tenerle a su padre o a su madre. Entonces aquí sí es importante, y yo considero como un acierto, que se haya incluido como tal en esta Constitución, pero no obstante esto ya lo teníamos contemplado tanto en el artículo 416 bis del Código Civil del Distrito Federal, que los hijos que están bajo la patria potestad de sus progenitores tienen el derecho de convivir con ambos, aun cuando no vivan bajo el mismo techo. Si bien es cierto, antes no teníamos una Constitución para el Distrito Federal, para la Ciudad de México, que todavía no entra en vigor por sus transitorios, salvo en materia electoral. Aquí sí, ya esto estaba contemplado dentro de nuestros ordenamientos locales, también que se entendía por interés superior del menor, y dentro de las convenciones de los derechos del niño, en el artículo 9, en su numeral 3, nos dice: los estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de la revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos que el niño sea objeto de maltrato o descuido. Y en el numeral 3 dice: los estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del menor. Entonces,
aquí vemos que, si bien es cierto, ya estaba contemplado en nuestros ordenamientos locales, en la realidad los juzgadores pues no dan pleno cumplimiento a estas disposiciones, ya que a veces las resoluciones que dictan no cumplen con este derecho humano de convivencia del padre que no tiene la custodia. Y al elevarlo a un derecho humano constitucional en la Ciudad de México, y por ser la norma suprema dentro de la Ciudad de México, esto sí es un acierto dentro de esta Constitución. El artículo 323 séptimos nos habla de la violencia familiar que comete el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores. Y eso vemos que infinidad de padres están sufriendo de esta situación, que no pueden ver a sus hijos o a sus hijas, y que desde luego son impedidos para esa convivencia, y al elevarlo a rango constitucional en la Ciudad de México, pues a mí sí me parece un acierto del constituyente. Es, al igual que muchos preceptos legales que están aquí contenidos, que dan derechos humanos, pero que ya estaban contemplados también en nuestra norma federal suprema. En el caso de esta nueva Constitución, y entrando un poco al detalle, la cuestión familiar me preocupa porque, si bien es cierto no hay un concepto de familia, las personas que integran la familia, hay un apartado dentro de los derechos de las personas LGBTTI, y para ser más de avanzada le faltó la Q para copiarlo de los Estados Unidos. Para quien no estén pues familiarizado con estos conceptos, pues la L es de lesbiana, la G de gays, la B de bisexual, la T de transexual, la T de transgénero, la T de transvesti y la I de intersexualidad. Estas definiciones las podrían encontrar ustedes en la COPRED, que es un consejo para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México. A mí me preocupa, para efecto de los profesores de Derecho de Familia, cómo van a enseñar la familia cuando sus integrantes ya proceden con este tipo de características, y que de acuerdo al INEGI, por ejemplo, hoy se puede hablar de 7 tipos de familia en la Ciudad de México: la familia nuclear, la familia ampliada o extensa, la familia compuesta, la familia indígena, la familia ensamblada, las uniones de hecho y la familia homosexual. Creo que, desde luego, esta es la Constitución. Me gustaría ver más adelante cómo se aterriza en la adaptación que se haga en nuestras leyes ya civiles, o si fuera el caso familiares, para determinar todas estas modificaciones o catálogos de buena intención, como dice mi querido Javier. Vamos a hacer un corte y regresamos en unos momentos. Quiero decirles que nos encontramos en su programa Contrafirma, programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo para todos ustedes en vivo desde nuestras instalaciones, que se encuentran ubicadas en Avenida Universidad 2219, justo aquí a un costado de la ciudad universitaria. Les recuerdo nuestras vías para que hagan contacto con nosotros: www.colegiocivilunam.com.mx, y en nuestra página de Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un momento regresamos. Continuamos en Contrafirma con Vicente Solís Arana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM.
Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Lucharán a 2 o 3 caídas sin límite de tiempo. De este lado, el luchador más seráfico del cuadrilátero, el Ángel. Y de este otro lado, la diabólica Muerte. Sin piedad se enfrentarán en una lucha por la verdad. Luchadores, amor, detectives y policías. La mejor mezcla heterogénea de suspenso. ¡Amorosos fantasmas! La novela policíaca de Paco Ignacio Taibo II llega a tus oídos todos los días a las 6 de la tarde. Sintoniza esta lucha estelar por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM, el alma mater del cuadrante. Un acuerdo secreto entre 2 o más personas que tienen la misión de gestar algún plan o daño. Todo poder es una conspiración permanente. Honoré de Balzac. La tesis novena sobre la locura es una desgracia personal. El filósofo alemán, pero es un asunto público. Solía decir todo el Así fue. Viaja por míticos lugares y vuelve a momentos clave en la historia, recordando a grandes filósofos en Conspiraciones. Programa de disertaciones filosóficas sobre temas históricos y culturales. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo con la guía de Otto Cázares. Lunes y miércoles a las 2:15 de la tarde. Retransmisión martes y jueves a las 10 de la mañana. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. De las primeras letras del guión a la proyección de la última copia, las mejores escenas de acción suceden detrás de la pantalla. Toma 46. El cine en voz de sus creadores. Un programa de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Escúchalo los martes y jueves a las 2:15 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Continuamos en Contrafirma con Vicente Solís Arana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Transmitiendo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria. Regresamos, estamos con ustedes en su programa Contrafirma. Programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la Ciudad Universitaria. Amigos, hagan contacto con nosotros. Las vías son www.colegiocivilunam.com.mx y también pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de que nos fuéramos al corte, se quedó hablar del detalle de la Constitución. De esta Constitución de la Ciudad de México que quizá genera más dudas que respuestas y que no dudamos que haya gente de probada calidad atrás de esto, pero para los juristas buscamos la manera de ver cómo estas normas jurídicas y en especial esta de gran trascendencia para la Ciudad de México se va a poder aplicar. ¿Qué opinas, Javier? Muchas gracias, Vicente. Mira, un último detalle en cuanto a la forma en la que se elaboró es que a mí en lo personal no me gustó, me pareció antidemocrático que el proyecto lo hiciera una comisión de notables que el jefe de gobierno de la Ciudad de México designó libremente y él presentó el proyecto. Eso no me parece adecuado de entrada. Y en segundo lugar, la forma en que se conformó la Asamblea Constituyente con delegados y representantes. Eso no es democrático. Delegados de los partidos, del Senado, de la Cámara de Diputados, del presidente y del jefe de gobierno.
Eso desnaturaliza, porque no da representación popular, civil, a los habitantes de la Ciudad de México. Eso me parece que fue un desacierto. Quizá por el tiempo, no sé por qué haya sido, pero parecía que el objetivo era empecinarse en sacar una constitución para la Ciudad de México a toda costa, y si en ello había que reformar la constitución para cambiarle el nombre al Distrito Federal, lo hicieron y bueno, se logró el objetivo. Ahora, en cuanto al contenido, yo con todo respeto considero que carece de una técnica legislativa adecuada. No me gusta, le siento que está desestructurada, mal organizada, la retórica es pues facilona, queda bien, aspiracional, dicen algunos, pero bueno, pues llena de demagogia para mi gusto. Y algo muy importante en relación con el derecho civil, que bueno, este colegio de profesores de derecho civil que gentilmente me hacen favor de invitar a este programa, a mí me motiva una reflexión que linda con el derecho civil. Si ya lo iban a hacer, hubieran aprovechado esta oportunidad dorada para elevar a rango constitucional ciertos conceptos del derecho civil que lamentablemente están en el Código Civil, en las disposiciones generales del Código Federal y en algunas del Código para el Distrito Federal. El derecho civil tiene, bueno, es la estructura, es la columna vertebral del derecho. El buen jurista debe ser un buen civilista, decía el maestro Galindo Garfias, y desde luego es muy antiguo, mucho más antiguo que el propio constitucional. Y muchas instituciones del derecho civil que nacieron en el derecho civil, que son principios generales del derecho civil, se elevaron a rango constitucional. Por ejemplo, la teoría de Merlín para la prohibición de aplicación retroactiva en perjuicio de persona alguna, eso es derecho civil puro y duro y se elevó a rango constitucional. El principio de legalidad del artículo 14, el debido proceso, todo eso es derecho civil. Y hay una serie de disposiciones todavía por ejemplo, a ver, yo me pregunto, ¿por qué la iniciación de la vigencia de las normas está en el Código Civil y no en la Constitución? El proceso legislativo federal está en el artículo 72, de reforma constitucional en el 135, excepto el último paso, que es la entrada en vigor, está en el Código Civil. ¿Por qué? Eso no tiene razón de ser. Eso simplemente se les olvidó elevarlo a la Constitución, porque, son instituciones que nacieron del derecho civil, y hay muchas otras. El postulado de plenitud hermética, el cumplimiento del compromiso de los jueces de no dejar casos sin solución por el hecho que no esté previsto en ley, aplicando fuentes supletorias para colmar las lagunas, los casos no previstos, como hablar también de la importancia de la costumbre jurídica, la irrenunciabilidad de los derechos de interés público, la derogación tácita. Todo eso son instituciones de derecho civil que hoy permanecen indebidamente en el Código Civil por una sencilla razón, porque no son aplicables solo a la materia civil, sino a todas absolutamente. Y al igual que la no aplicación, por ejemplo, retroactiva en perjuicio de persona alguna, se elevó a rango constitucional, todas estas instituciones que permanecen en los primeros artículos del Código Civil deberían estar en la Constitución Federal, en mi opinión. Y pues aquí las hubieran aprovechado para de una vez elevarlas. Eso sí es darle un contenido real, efectivo, útil, inteligente, posible, necesario, jurídico a una constitución local como es ahora la Constitución de la Ciudad de México. Desaprovecharon esa oportunidad dorada de darle un reconocimiento constitucional a estas instituciones que surgieron del derecho civil. Qué gran intervención, Javier. Jorge, me gustaría escuchar tu opinión en materia civil, en materia familiar. ¿Qué le ves bueno a la nueva Constitución de la Ciudad de México? ¿Qué te gustaría que se modificara? Me hace llegar Martita Priego, es una distinguida integrante de nuestro colegio, las reformas que hubo en la Constitución de 1917, más de 700 reformas. El campeón de las reformas en nuestro presidente Enrique Peña Nieto con 147 artículos. Y ahí nos viene todo el desglose de cada uno de los presidentes, cuántas modificaciones se hicieron. Probablemente también esta Constitución de la Ciudad de México comience a andar ese camino. En materia civil, en materia familiar, en la materia de nuestro colegio, mi querido Jorge, ¿qué más le encontraste a esta Constitución de la Ciudad de México? Bueno, antes que nada, es muy importante entrar, no nada más nosotros, sino todos los profesores, no exclusivamente de Colegio de Profesores de Derecho Civil, sino de Constitucional y demás colegios, a entrar al estudio de esta Constitución. Si la conocemos pronto, vamos a descubrir muchas normas que van a tener que ser reformadas,
Pero para ello, pues tenemos que conocer esta Constitución, que tiene unos cuantos días y que desde luego va a tener que sufrir muchas reformas y modificaciones, pero para hacerlo tenemos realmente que conocerla. En la Constitución, en su artículo 16, pues yo sé que no podemos poner en cada parte de los artículos quién lo hizo, pero yo siempre he dicho que por sus obras los conoceréis. Y encuentro en el artículo 16, que se refiere al ordenamiento territorial, en la letra E, que se refiere a vivienda, y en el número 4, la inserción del fortalecimiento del patrimonio familiar. Muchas gracias al doctor Huitrón Fuente Villa por incorporar al proyecto de la Constitución, y ahora ya vigente nuestra Constitución de la Ciudad de México, al patrimonio familiar, que por cierto, por ahí se decía que se les andaba escapando en la Constitución. ¿Qué otra cosa más, mi querido Jorge? Hay muchas cosas que tendremos que estar al pendiente para que pues se sigan actualizando o modificando. Pues esto tiene que ser materia de otro programa para que hablemos sobre posibles reformas que propongamos a esta Constitución. Ahorita es muy prematuro hacerlo. Quiero hacer como parte final de este programa un aviso que nos piden de la Rectoría que hagamos. Hacemos una atenta invitación a la marcha por la soberanía nacional encabezada por el rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Enrique Luis Graue Vichers, rector, que va a encabezar el próximo domingo, 12 de febrero, a las 11 horas, para que estemos todos los universitarios marchando junto con él. La reunión será en las escaleras del Auditorio Nacional. Es verdaderamente un gran privilegio, Javier, que la vida nos haya vuelto a juntar. Muchas gracias, para mí es un gran honor. Muchas gracias, Vicente. Siempre dije que eras muy inteligente y hoy me dejaste apantallado. Gracias, amigo. Mi querido amigo Jorge, gracias por estar en este programa. Un placer y mi agradecimiento. Quiero decirles que este ha sido un programa, el programa Contrafirma, programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue transmitido en vivo para ustedes en la Avenida Universidad 2219, a un costado de la ciudad universitaria. Amigos, hagan contacto con nosotros, www.colegiocivilunam.com.mx, y en nuestra página de Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la UNAM. En tanto que dure el mundo, no acabará, no perecerá la fama, la gloria de México Tenochtitlan. Muchas gracias. IUS Canal Multimedia presentó Contrafirma, con Vicente Solís Arana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Transmitiendo desde Avenida Universidad 2219 a un costado.